y vamos a ver cómo dentro de la iglesia es que vamos a practicar el amor al prójimo. Es una característica que debe tener la iglesia. Literalmente la palabra iglesia en el griego es eclesia, que significa asamblea, convocatoria, llamar hacia afuera, hacia adentro, a reunirse. En Efesios 1, 22 y 23, los que tienen Biblia, si no hay lo vamos a poner en la pantalla. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y escucha la definición de la Biblia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que como definición es una asamblea, es una convocatoria. La definición en la iglesia es que es el cuerpo de Cristo. Y entonces esto nos lleva a lo que no es la iglesia. La iglesia local, tenemos lo que es la iglesia universal, que está compuesta por todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador. Y tenemos la iglesia local, que es en el área en donde tú estás y te puedes reunir con otras personas que han creído en Cristo. No es un edificio, es decir, nosotros podríamos irnos ahí al estacionamiento, seguimos siendo iglesia. Podríamos irnos al parquecito, seguimos siendo iglesia. Cuando tú sales de este lugar, sigues siendo iglesia. No venimos a la iglesia, sino la iglesia se reúne en este lugar. No es solo un servicio dominical, no es solo un servicio en el que cumples y dices, ya fui a la iglesia. No, es que la iglesia eres tú. La iglesia vino, se reunió con otros creyentes para adorar a Dios. La iglesia no es un club social tampoco, no es un club social donde tú pagas y entonces recibes beneficios y entonces estás cómodo. No, eso no es la iglesia. La iglesia es un organismo vivo que está compuesto por personas. Es interesante que hace un tiempo atrás, hace unos ayeres, cuando iba en la prepa, no me pregunten hace cuánto, me acuerdo que venían varios profesionistas a hablarnos de sus carreras, porque estábamos en el proceso de elegir una carrera. Y en una ocasión vino un ingeniero en nanotecnología. ¿Han escuchado lo que es la nanotecnología? Tiene que ver con trabajar a nivel nano, microscópico, y en este caso él nos hablaba de diseñar materiales inteligentes, materiales que ya no fueran rígidos, sino que pudieran ser flexibles, que pudieran adaptarse al clima, a las condiciones del lugar, prácticamente que pudieran pensar para adaptarse, ¿no? Esa era la idea. Y eso fue hace un montón de años y hoy en día hay muchos avances en cuanto a eso. Pero yo cuando pensaba en cómo diseñó Dios la iglesia, pensaba precisamente que Dios, siendo el diseñador más inteligente, soberano, poderoso, pensó en la iglesia no en un edificio o en una estructura o en un lugar, sino precisamente en piedras vivas. Así es como lo dice la Biblia. Es decir, que nosotros siendo iglesia somos precisamente ese organismo que no solamente viene y se reúne acá, sino que después cada uno sale y hace la obra afuera. Así construyó su iglesia, lo quiso construir con nosotros, con seres vivos, que pudiéramos ser las manos y los pies de Dios. Es interesante ese concepto porque va cambiando nuestra idea, a lo mejor que pensábamos, porque traemos un contexto religioso y pensamos que ir a la iglesia se trata de un lugar, pero no. Tienes que empezar a cambiar esa idea, tenemos que empezar a cambiar esa idea para ser iglesia, no solamente cuando nos reunimos, sino seguir siendo iglesia cuando salimos de este lugar. Vamos a leer ahí Juan, capítulo 13, versículo 35, y después vamos a leer primera de Juan 4:20. Juan 13:35 es algo que iba a caracterizar aquellos que seguían a Jesucristo. Es una característica, es un sello, es algo que debería tener la iglesia y que debería reflejar. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Primera de Juan 4:20, este ya es más fuerte, ya es más directo. No es una opción que ames a tu prójimo, sino te dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí ya hay algo, es una orden directa o es
algo que tú te debes de definir y que te tienes que examinar. Dice, si alguno dice yo amo a Dios, porque eso es lo que nos diferencia de los religiosos, de los fanáticos, que no podemos venir a la iglesia y hacer como que amamos a Dios y tenemos un lenguaje cristiano, pero al momento de las relaciones sociales no puedo ver a aquel, no puedo tratarme con aquel me cae mal, menosprecio porque este tiene menos, porque este tiene más. Y dice que cómo puedes decir que amas a Dios al que no puedes ver y al que tienes ahí enfrente, con el que puedes ser práctico, con el que puedes mostrar ese amor que dices profesar por Dios, no lo haces. Entonces esto es lo que vamos a ver, nos vamos a enfocar en esta parte práctica. Parece algo muy sencillo, pero es algo muy profundo. Y vamos a ir ahí a Efesios 4, este va a ser nuestro pasaje central. Y vamos a ver lo que el Señor dice en su palabra. Hay formas prácticas de mostrar el amor. El amor en nuestra cultura lo entendemos como un amor tenemos una definición solamente. En la Biblia hay 3 definiciones del amor, que es el amor philos, es el amor que tenemos un cariño, una estimación por un amigo, por una persona. Está el amor eros, que es el amor erótico, que es el amor que se siente por una mujer o una mujer por un hombre. Pero la clase de amor que debemos mostrar tiene que ser el amor ágape. El amor ágape es el amor con el que Dios ama. El amor ágape es una persona, es la persona de Dios. Él es el que nos enseña a amar. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es el que nos enseña ese amor. Es un amor sobrenatural. Es un amor sobrenatural, es un amor que no puedes tener en tu naturaleza humana, sino es un amor que viene del Padre y que es el reflejo de que somos sus hijos. Por eso dice que en esto conocerán que somos sus discípulos y tenemos amor los unos con los otros. Esta clase de amor, un amor no fingido, un amor sincero. Dice ahí en Efesios, vamos a leer a partir versículo 4, versículo 1 en adelante. Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta carta la está escribiendo Pablo. Esta carta la está escribiendo Pablo desde la cárcel y les pudo haber dicho, os ruego por favor que me vengan a sacar de acá y paguen la multa para que Dios salga. Os ruego que se acuerden de los que estamos en la cárcel. Os ruego porque me traigan algo de comer. Podría haber sido algo muy humano, muy natural, pero él tenía en su mente el amor por las personas y les dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Os ruego que andéis como es digno. Que recuerden para qué fueron llamados. Que recuerden, iglesia, para qué fuimos llamados. ¿Cuál es la vocación que tenemos? La vocación es más allá de lo que somos terrenalmente. No, dentro de la iglesia no hacemos distinción por si tienes más o si tienes menos, o si eres arquitecto, si eres ingeniero, si no lo eres, o si tienes estudios o no los tienes, sino no importa de dónde Dios te llamó, eres valioso para Él y dice que tienes una vocación a la cual fuiste llamado. Y esa vocación que tenemos como iglesia es representarlo a Él. Y fíjate que ahora vamos a ver una serie de características que no tienen nada que ver, muchas veces aplicaron este versículo para exhortarme. Y decían, hermanito, una camisita cuando pases a predicar, ¿no? Porque tienes que ser digno representante. Sin embargo, lo aplicaban así, yo creía que era verdad, que era así. Sin embargo, me di cuenta que tenían que ver que eran otras características y recordar la vocación no tenía que ver con algo externo. Porque de hecho había personas en ese tiempo, ¿se acuerdan? Fariseos, religiosos, que se vestían muy bien, que aparentaban ser muy buenas personas. Dice que tenían apariencia de piedad. Sin embargo, por dentro eran sepulcros blanqueados. Entonces no tiene que ver con algo externo. Y es importante que lo entendamos, porque como iglesia acá no vamos a hacer énfasis en lo externo. No puede haber un cambio que se vea en tu vida si no hay un cambio en el corazón que solamente Dios puede hacer. Y después lo que Dios quiere hacer con tu vida
somos respetuosos de lo que Dios va a hacer en tu vida. Así que no vamos a hacer énfasis en que queremos que seas así, que vayas así, que hables así, que dejes aquello, que no hagas aquello. La vida cristiana no se trata de no toques, de no vayas, se trata de amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la vocación a la que fuimos llamados, a mostrar ese amor a las personas, a que las personas de afuera vean que tenemos el amor verdadero de Dios. Fíjense cómo no tiene nada que ver con esto. Incluso en uno de los puntos vamos a ver cómo va siendo más claro. Pero en el primer lugar, si tú quieres mostrar amor, en primer lugar vamos a hablar de unidad, vamos a hablar hacia adentro de la iglesia, de nosotros como comunidad. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad. La unidad tiene que ver con que entendemos que somos iglesia y que tenemos que trabajar juntos para guardar esa unidad. Dice en primer lugar, cuando Pablo está diciendo, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, dice con toda humildad y mansedumbre. En primer lugar, esa unidad se guarda cuando tú tienes un espíritu humilde y manso. Humildad no tiene nada que ver con sentirte inferior a los demás. Humildad no tiene que ver con una condición económica. Muchas veces decimos, esa persona es de humilde condición. No tiene que ver eso con lo que la Biblia nos está diciendo, sino humildad tiene que ver con saber tú quién eres en el Señor. Saber quién es Dios y quién eres tú. Y cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Que tú sabes tu valor en Dios y que tu valor y que lo que tú eres está puesto en Dios y no en esta tierra. Y entonces tienes humildad para servir a los demás. Lo contrario a humildad sería ser orgulloso. ¿Cómo yo voy a limpiar la iglesia? ¿Cómo yo voy a limpiar los baños? ¿Cómo yo voy a ir a visitar y a orar a esta persona que está en ese barrio por allá? Eso sería no saber quién eres en Cristo. Es no saber quién eres en Dios. Es no saber cuál es tu vocación. Tener humildad, dice, y mansedumbre. La mansedumbre no tiene que ver con dejarme. Muchas veces escuchamos el típico dicho de sé manso pero no menso. La mansedumbre no tiene nada que ver con dejarme, con dejarme pisotear. La mansedumbre tiene que ver con una palabra que no podríamos hablar de mansedumbre porque en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que fueron mansos y de la mansedumbre en la Biblia, pero básicamente significa fuerza bajo control. Alguien que tiene mucha fuerza pero que la puede controlar. Es como alguien que a lo mejor tiene la capacidad de dañar a otra persona y la otra persona lo está atacando y le quiere pegar, y no sé si he visto algunos videos así donde la otra persona está como muy quietecita y de repente ¡pum!, con un golpe lo tira, ¿no? Porque tiene el conocimiento, pero no está bajo control, no está desbordado en mostrar esa fuerza que tiene. De hecho, en la Biblia se menciona en cuanto a, por ejemplo, los bueyes, cuando se les ponía la herramienta con la que trabajaban, eso habla de mansedumbre. El buey tenía mucha fuerza, pero estaba bajo control, guiada bajo el control de una persona, de un equipo que se le ponía para poder hacer una tarea específica. Pero si ese toro usaba toda su fuerza, se descarrilaba, no tenía la dirección de esta persona, pues se iba con todo y la herramienta y se llevaba el campo y a ver quién lo alcanzaba. Ese sería lo contrario, una persona que no sabe controlar esa fuerza, que se desborda. Pero aquí la idea es esa, es que Dios está bajo el control y entonces tú, tu temperamento, tu fuerza, tu ímpetu, lo pones bajo el Señor y lo pones para el servicio. No para destrucción, sino para el servicio. Entonces, hablar de guardar la unidad tiene que ver con que a lo mejor tú tienes otras formas de hacer las cosas. A lo mejor vienes de una iglesia donde se hacían las cosas de diferente forma, pero tener la humildad y mansedumbre que Dios te trajo acá, en primer lugar, para aprender. Es un principio que yo tengo. Cuando voy a una iglesia, antes, cuando era más joven, iba a una iglesia y criticaba. Dice, no, en mi iglesia lo hacen así, en mi iglesia es mejor, mira, el pastor de mi iglesia predica mejor. Y de repente me di cuenta que eso estaba mal. Dios me lleva a un lugar para aprender de ese lugar. Y primeramente es tener esa humildad, esa mansedumbre de reconocer que Dios me llevó a un lugar para aprender primeramente. Humildad y mansedumbre después para
ok, empiezas a ver cosas que a lo mejor se pueden mejorar, que tú podrías aportar, entonces en mansedumbre y humildad lo puedes hacer. Tienes esa libertad y es lo que queremos que dentro de la iglesia haga. Pero como se dan cuenta es guardando la unidad, no siendo contenciosos, no siendo orgullosos, no creyendo que no puedo aprender nada más, o simplemente pensar que los demás están para servirme y yo nunca maduro y sirvo a los demás. Eso es humildad y mansedumbre. En el segundo punto de guardar la unidad y de mostrar amor, aquí sí tienes que mostrar ese amor sobrenatural. Yo lo entiendo y Dios lo entiende y Cristo lo experimentó. Escucha bien, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero va todo junto, Tiene que ser soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Cuando habla unos a otros quiere decir que cuando yo soporto a alguien en paciencia, con amor, hay alguien más que me tiene que soportar a mí. Tienes que tener en cuenta eso. Es más, nosotros estamos vivos y no hemos sido consumidos por el fuego de la ira de Dios porque Él es paciente y amoroso con nosotros. Pero incluso yo a veces me levanto y digo, Señor, sigo vivo, pero ya hubiera merecido la muerte, hubiera merecido que me pasara esto y aquello por lo malvado que soy en mi corazón. Y sin embargo Él es paciente porque Él va a terminar la obra que comenzó en mí. Entonces, el hermano que tienes al lado tuyo, la persona en tu familia, tu esposo, tu marido, tus hijos, Dios no ha terminado con ellos. Dios está trabajando en su vida, está trabajando en mi vida. Tengámonos paciencia. Tengámonos paciencia. Paciencia, soportar, amor son palabras que tienen que ver con aguante, con resistencia, con algo que perdura. Pero a veces somos de mecha corta. Es lo contrario. Eso no es el Espíritu de Dios. Eso no es entender el Evangelio. Si Dios me perdonó tanto, si Dios pasó por alto todos mis pecados y me sigue perdonando mis pecados, ¿quién soy yo para no tener paciencia con mis hermanos? En amor. Y cuando dice soportándonos en paciencia, no te está diciendo, tienes que ser amigo de todos. Todos te tienen que caer bien, con todos te vas a llevar bien. Dice la palabra soportar, o sea, quiere decir que Dios sabe que es difícil las relaciones humanas. Es difícil. ¿A poco no en tu trabajo es difícil relacionarte con otras personas? Bueno, si no lo podemos hacer dentro de la iglesia, que tenemos cosas en común, que tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma fe, y no nos podemos llevar bien, pues ¿cómo vamos a poder ser luz allá afuera? Tenemos que aprender a ser mansos, a ser humildes y a soportarnos en amor. Jesucristo experimentó eso con sus discípulos. O sea, les decía, esto se va a poner duro, van a venir tiempos difíciles, por favor oren por mí. Se iba un ratito y cuando regresaba, estaban roncando. Y otra vez los despertaba y otra vez lo mismo. Y les tenía que repetir las cosas una y otra vez. Y si tú te das cuenta, Él fue paciente, pero Él nunca fue tolerante con el pecado. Es decir, ser paciente y soportarnos en amor no tiene que ver con tolerar el pecado. No nos confundamos, no te estoy diciendo que pases por alto el pecado. El pecado se puede confrontar en amor y es parte de guardar la unidad, si sabes cómo hacerlo. Si sabes cómo hacerlo. Hay una forma de hacerlo. Cuando ves a alguien que está pecando, que está haciendo algo mal, dice que tú vas con él, hablas con él en privado y si te oye has ganado un hermano. Pero si esa persona es soberbia y no reconoce su pecado, dice que vayas con los líderes de la iglesia, que vayas con testigos, para que hablen con esa persona por amor a esa persona. No para juzgarle, no para condenarlo, no para arruinarlo, no para destruirlo, sino para ver qué está pasando, cómo te podemos ayudar, cómo te podemos ayudar a salir de esa situación. Esa es la forma bíblica. No tiene nada que ver con tolerar el pecado. Esto de ser paciente unos con otros en amor tiene que ver con quién tienes que ser paciente. Bueno, tienes que ser paciente con aquellos que son difíciles. Hay personas difíciles, habemos personas difíciles, pero sabes, es una oportunidad también para detectar si tú eres una de esas personas difíciles. Yo lo detecté, yo era muy pesado, era muy burlón. Cuando íbamos al grupo de jóvenes, algunos adolescentes no querían ir porque yo me burlaba de ellos, era malo. Y hacía bromas muy pesadas y a veces, y ahora ya he cambiado muchas de esas cosas
porque me di cuenta que estaba mal, pero aún así mi familia, en general, somos de un humor muy negro, ¿o no, familia? Ahí está la familia de mi cuñado. Somos a veces decimos cosas que a la demás gente que no está acostumbrada es como que se sacan de onda, ¿no? Y hemos aprendido a controlar eso, aunque pues de repente se nos sale, ¿no? ¿Y qué pedimos? Paciencia y amor. O sea, no es que a lo mejor estemos pecando, pero a lo mejor resulta chocoso para alguien. A lo mejor la forma en que hablo a alguien le molesta. Y a lo mejor hasta mi cara a alguien le molesta, puede ser. Entonces ten paciencia, ni modo, ve para otro lado. Trata de ver con eso, con las cosas cotidianas. Piensa en algo en lo que puedes ser paciente. O sea, a lo mejor alguien llega, así siempre te pone caras y a lo mejor ni lo hace a propósito. De verdad, hay gente, por ejemplo, mi esposa, siempre dicen que si está enojada y a veces no le hablan porque piensan que está enojada, pero ella es así. Y si ves a mi hijo, también a veces está así como con el ceño fruncido. Y así, ¿no? A veces ni tiene que ver con eso. A veces una persona es muy tímida y otra persona es muy extrovertida y chocan, porque la otra persona quiere estar segura en su lugar seguro, que nadie lo moleste, y llega el otro y dice, ay, ya mira, qué bonita playera, y ya puso la atención, y eso a la otra persona le pone nervioso, y puede ser una causa, incluso de verdad, que deje de venir a la iglesia o que deje de ir a una reunión. Y nosotros como cultura también somos muy sensibles. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Ahora tenemos muchos extranjeros y puede haber un choque cultural. No voy a hablar de nada en específico, pero los argentinos, a lo mejor puedes tener un choque, porque a lo mejor a veces son muy directos, son muy francos, sí, una forma amable de decirlo. Pero por otro lado, también ellos, los extranjeros, tienen que soportarnos a nosotros, ¿no? Porque a veces, oye, ¿me traes eso? Uy, no me lo pidió, por favor. Qué grosero, ¿no? O se metió a mi casa y me saludó. Por ejemplo, ahora que fui a Estados Unidos me di cuenta, acá saludamos, nos abrazamos, nos besamos, y otra vez cuando vamos de salida. Y cuando estuve en casa de mi esposa, o cuando estuve viviendo allá 5 años en Estados Unidos, basta con, hey, bye, y ya, está bien. Y nadie se ofende, y si te fuiste sin despedir, nadie va a decir, oye, te fuiste la semana pasada y no me dijiste nada. Pero acá sí. Entonces hay que soportarnos, hay que entender que eso es guardar la unidad, eso es amor al prójimo, es pensar lo mejor del prójimo, es pensar lo mejor. A veces yo estando acá enfrente o que pasamos acá nos podemos equivocar en decir algo, estamos expuestos a eso. Y yo muchas veces lo que hago también cuando alguien está predicando, interpreto en mi cabeza lo mejor. O sea, digo, no, o sea, yo sé lo que cree, no quiso decir eso, a lo mejor estaba nervioso y se le salió decir algo así. Pero no estoy como, no, mira, ya está enseñando algo mal, o no estoy con ese pensamiento. Igual también cuando hablo, o sea, me ha pasado cosas chistosas, pero pueden ser cosas más severas. Por ejemplo, la otra vez salió el tema y dije, sí, yo voy al gimnasio, y la otra persona dice, ¿en serio vas al gimnasio? Y lo dijo sincero, ¿no? O sea, como dije, pues sí, o sea, lo hago por salud, no por estar musculoso, ¿no? Pero a lo mejor ahí me pude haber ofendido, ¿no? De que, ay, o sea, me veo gordo o qué. Y así también, las mujeres también les puede llegar a pasar cosas así, ¿no? Es la verdad de que a veces un hombre es muy bruto y se te puede salir decir algo, ¿no? O sea, con tan solo a lo mejor como hombre a veces dices, ay, oye, te ves más repuestita. Y no, pues no, me dijo gorda. Y pues nosotros como hombres debemos ser prudentes, pero tratemos de no meternos en líos por estas cosas. Estas cosas que tienen que ver con la personalidad de la otra, no con pecados, sino con diferentes personalidades, diferentes culturas, diferentes lugares de donde tú vienes. Incluso nosotros como sociedad somos una sociedad también muy clasista. Solemos hacer diferencias en las clases sociales. Y está bien, eso es horrible que pase dentro de la iglesia, porque nadie vale más ni vale menos, porque todos todos estamos en el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sigamos, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Sabes? Solícito tiene que ver con algo
que estás ahí presto. Como decimos acá en México, di rana y yo brinco. Es así, ese es el concepto. Estar atentos a siempre guardar la unidad en el espíritu, en la paz, el que ese sea mi deseo, ese es el espíritu de Dios, el guardar la paz, el amor, el bien común de las personas. Pero a veces estamos solícitos a otras cosas. Somos solícitos en echar chisme. Somos solícitos en ver los defectos de los demás y no los míos. Somos solícitos en ver los desperfectos o los problemas que tiene una iglesia. Pues nos puede pasar, es algo natural, es algo de nuestra naturaleza, pero debemos cambiarlo. Porque es algo, enseguida entramos a un lugar, entramos a una casa, conocemos a alguien y hacemos un juicio inmediato de la persona, del lugar. Y eso a veces lo tenemos que filtrar, o más bien casi siempre lo tenemos que filtrar en la palabra de Dios, llevarlo cautivo a Cristo y que nos muestre si no es algo que más bien es algo que está pasando en mi corazón, es un problema de mi corazón y no hacia afuera. Tener un corazón sano. Recuerden que les estaba diciendo, recuerden al primer versículo, la vocación con la que fueron llamados, que no tiene que ver con algo externo. Hay un versículo, que de hecho lo tengo por acá, que está en Juan, capítulo 11, Mateo 11, versículo 7. Se los voy a leer rápido. Y el contexto, estaban otra vez estos religiosos y dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, estos cuates, estos religiosos, este espíritu religioso, es como que estaba viendo la paja en el otro, el problema, para acusar. Y Jesucristo dice, ¿qué saliste a ver, hablando de Juan el Bautista? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista era el que prepararía el camino del Señor Jesucristo. Y estos cuates estaban ahí criticando, pero Jesús conocía sus corazones y dice, ¿qué saliste a ver? O sea, ¿te molesta? ¿Te molesta porque no se viste como tú? ¿Te molesta porque no es un hombre bañadito, así bien peinadito como tú? ¿Te molesta eso? ¿Sabes quién es él? No es un profeta, es más que un profeta. Es el que prepara, es que está preparando camino delante de mí. Y sabes, a lo mejor ahí yo como que me imagino, a algunos les hubiera gustado que después en el texto dijera, y después Jesús se acercó a Juan y le dijo, Juan, yo te defendí, pero pues oye, arréglate un poquito más, un bañito de vez en cuando, porque la gente anda hablando de ti, eres un representante de Dios. No le dice eso. Me encanta ese versículo porque los pone en su lugar y pone a Juan en su lugar, y lo que está hablando es de que Juan tenía un mensaje poderoso y Dios lo estaba usando así. Ojalá que siempre las críticas terminaran ahí, en lo externo, porque eso es lo que critica el religioso, porque eso es lo que critica ese espíritu contencioso, pero que nunca se critique que no tenemos amor. El día de hoy no voy a hablar de cada una de las personas de las que a lo mejor hoy puedo compartir con otros y me siento en el buen sentido de la palabra orgulloso. Pero la otra vez hablaba con mi esposa y más allá de las diferencias que por ejemplo tenemos en el liderazgo con Pablo y con Bay, diferencias de que pues a lo mejor me gusta esto, a él le gusta aquello, tenemos esas diferencias, podemos tener una comunión, cosas en común. A Pablo lo conozco desde que teníamos 15 años y algo que siempre le admiré a él fue su integridad. Entonces le digo a Jenny, se han pasado los años y sigue siendo el mismo Pablo, o sea, la misma integridad, y qué bendición que podamos estar trabajando juntos en la iglesia. Le digo, y luego vemos a Bay, un adorador, y cómo se volca a Dios, y eso es lo que tiene valor. Cuando empezamos a admirarnos nosotros en el llamado y en la vocación con la que fuimos llamados, y no en las diferencias que no tienen nada que ver. O sea, diferencias que a veces nos separan y que son tontas, que nos enfocamos mucho en lo que el mundo se enfoca, en juzgar las apariencias, en que esas diferencias culturales, en que esas diferencias económicas se ven presentes.
las empezamos a tener en la iglesia. Pero cuando hay esa admiración, ese respeto de saber que la otra persona también busca a Dios, eso es lo que va haciendo que precisamente ese amor crezca entre nosotros. Y estamos solícitos en guardar la unidad. Solícito, estate atento, te pedimos de favor, estate atento en guardar la unidad. En que si ves un problema, un defecto en la iglesia, pienses cómo puedes solucionarlo. Y no te quedes en la crítica nada más. Que pienses, a lo mejor en lugar de estar chismeando, decir, voy a leer más la Biblia para dejar de estar pensando tonterías. O me voy a acercar a esa persona y a lo mejor le voy a pedir perdón porque he hablado mal de ella. Solícito en guardar porque el enemigo está buscando ahí un espacio nada más para destruir, para matar, para hurtar. Si alguien viene y te quiere chismear de alguien, oye, ya viste que tal persona, ¿sabes qué? Hermano, no quiero escuchar eso. O déjame orar por ti. O mejor, ¿por qué no ayudamos en esa situación a esa persona? Solícito en guardar la unidad. Estate atento, necesitamos que como iglesia todos estemos en ese mismo sentir. Porque primeramente te estoy hablando de la unidad hacia adentro, de lo que tenemos que formar, de lo que tenemos que entender que somos como iglesia para entonces poder ser testimonio a los de afuera. Pero si nos comemos entre nosotros, ¿qué testimonio podemos dar? Y mucha gente es la excusa que pone, ¿no? Yo que voy a la iglesia, si ahí todos se critican unos a otros y a veces nosotros mismos a lo mejor sí somos parte de eso porque nos escucharon hablar quejándonos de nuestra iglesia, de los líderes, porque nos escucharon quejar de una persona en la iglesia, o porque vienen y se dan cuenta los invitados que a veces personas, o sea, esas miradas tensas, que como que, uy, creo que tienen algo, ¿no? Es muy obvio. Entonces no es que lo forces, no es que te estoy pidiendo que finjas, no, sino Dios sí te dice, soporta en amor, con paciencia, porque Dios es paciente contigo, sé solícito, estate atento en que si realmente eso que está pasando, eso que estás escuchando, eso que estás en tu corazón maquinando, realmente apunta a guardar la unidad en el Espíritu. En una ocasión fui a una iglesia en Estados Unidos, cuando andábamos buscando iglesia, iba todo bien, una iglesia muy bonita, y dijimos acá nos congregamos, todo bien hasta que en el tercer domingo, escucha, si piensas lo mismo que yo pensé, te va a servir en tu corazón. Cuando de repente entro muy contento, me siento, la música, bien, todo, y pasa el pastor en shorts. Y yo como que es como que todo me vino es como que toda la basura que había en mi corazón se me acumuló en la cabeza y fue como que casi me da un shock ahí, un calambre cerebral. Porque dije, ¿cómo? Pero no tenía nada más que decir de ese pastor. Y de hecho, el día de hoy sigue siendo el pastor de nuestra iglesia en Estados Unidos, porque es un hombre cariñoso, que ama a la gente, que predica la sana doctrina, pero apareció en short. Y la verdad es que en Indiana en esa zona donde estamos hace mucho calor, pero no era un pretexto porque dentro de la iglesia hay aire acondicionado. Y entonces a lo mejor luché porque mi forma de hacer las cosas me enseñaba que eso era una falta de respeto. Incluso culturalmente puede ser, nos han enseñado, ¿no? Por ejemplo, quitarte la gorra cuando entras a un lugar. Son costumbres que a veces uno respeta también dependiendo del lugar, ¿no? Pero todo eso se me acumuló con lo religioso, con todo, y dije, ¿cómo que trae shorts? Y hasta dije, a lo mejor no nos debemos congregar en esta iglesia solo porque se puso shorts. Entonces me di cuenta que el problema no era él. Empecé a desenfocar, o sea, si él se pone shorts o no, ya es cosa de él, ¿no? Además ni siquiera bonitas piernas tenía, entonces como que, si te vas a poner shorts, sí, por lo menos que sean decentes tus piernas. Y la cuestión es de que después me fui dando cuenta, llorando con mi esposa, que el problema estaba en mi corazón. Porque yo descalifiqué a una persona que no tenía pecado, que no era un mal hombre, que enseñaba bien la palabra, y que el problema no era él, el problema era yo. No me tengo que enfocar. O sea, es como si yo moralmente fuera superior porque yo uso pantalones, o sea, fue absurdo, pero me di cuenta. Y un pequeño detalle así, yo le doy gracias a Dios que ese día fue así. Después no lo volví a ver, a lo mejor él lo hizo a propósito porque no lo volví a ver así. O no me acuerdo. O a lo mejor ya no ponía tanta atención en eso y Dios cambió mi corazón.
Entonces, recuerdo, o sea, doy gracias a Dios por eso. Por una persona sincera, una persona amable, una persona que amaba a Dios, y yo estaba siendo solícito en vez de guardar la unidad, en pensar un montón de cosas. Una visión en común, dice, solícitos en guardar el espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, escucha bien, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver? O sea, las cosas que tenemos en común son mucho más grandes, mucho más importantes. Una fe, un Señor, un espíritu, una misma vocación, un bautismo, es realmente lo que nos une. Una vez ponían el ejemplo de agarrarnos de las manos, ponían ese ejemplo de cómo guardar la unidad y no dejar que nadie más entrara en ese círculo. Eso no es la unidad. La unidad que acá dice es que somos un cuerpo dinámico, abierto para que otras personas se integren, pero que tenemos cosas en común que hace que las cosas que nos pueden separar o que nos puedan dividir, las rechazamos, no las queremos dentro de este lugar, no las queremos dentro del cuerpo de Cristo. Aceptamos a las personas, pero rechazamos todo lo que nos separe de las personas. Es decir, discriminar a una persona, es decir, menospreciar a una persona, los chismes, las contiendas, todo eso lo desechamos para que podamos estar unidos en las cosas que tenemos en común. Esa es la forma hacia adentro. Ahora hacia afuera, el servicio. Mira lo que dice, él mismo, versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Unidad hacia adentro, guardar la unidad, humildad, mansedumbre, solícitos, guardar la paz, las cosas que tenemos en común. Hacia afuera, el servicio hacia afuera, hacia mi prójimo, a través de tus dones. Dios te dio un don, por lo menos, si has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios. Y si no lo conoces, te animamos a que preguntes, a que investigues, a que te integres a los ministerios, y Dios te va a mostrar qué don te ha dado. Es un don sobrenatural, es un regalo que no depende de tu santidad ni de si andas bien espiritualmente. Ese don Dios lo va a usar en donde estés, en el momento que estés. Pero ese don que Dios te dio, que dice, puede ser algunos, dice apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, maestros, diferentes funciones. Hay otra lista de dones en otro lugar que ya estudiamos hace un tiempo en la iglesia. Es un don que sirve, uno o más dones que tienes que sirven para servir a los demás. No es para ti mismo, no es para que lo tengas guardado, es para servir a los demás. Si no sabes cuál es tu don, ora a Dios para que te muestre cuál es tu don, y es para el servicio de la iglesia. Dice, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Parte del servicio hacia afuera tiene que ver con madurar. Hay que madurar. Hay cristianos que llevan años y años y años y siguen siendo bebés en Cristo. No maduran. Quieren seguir siendo servidos, siguen criticando, se siguen tropezando por todo. Cuando lo que Dios dice es una forma de mostrar amor, es madurar. Y madurar tiene que ver con buscar a Dios, madurar tiene que ver con buscar su palabra, madurar tiene que ver con tomar decisiones, madurar tiene que ver con empezar a servir, empezar a dar fruto, y ese fruto no lo produces tú, sino es la consecuencia de buscar a Dios. No queremos que esta iglesia siempre seamos los mismos, ni los mismos líderes, ni la misma gente que predica, ni la misma gente que sirve, ni los mismos ministerios, sino que cada uno de ustedes entienda la vocación para la que fuiste llamado, que madures, que escuches a Dios y que seas sensible al llamado de Dios, y que acá salgas de la iglesia, sigas siendo iglesia y hagas ministerio en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar donde Dios te pone. Madurar y dejar de ser niños fluctuantes
mucho antes. Por último lugar dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, el cuerpo ayudándose mutuamente, no destruyéndose, no murmurando, no comiéndose, sino ayudándose mutuamente, cristianos maduros dentro de la iglesia, según la actividad propia de cada miembro, respetando cada uno el llamado que tiene, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Finalmente, el servicio produce edificar, construir, avanzar. Y eso no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Por eso la visión que tenemos en Lumina es más plantadores de iglesias, más iglesias en lugares donde hace falta la sana doctrina, más personas preparadas que prediquen la palabra de verdad, más personas que sirvan, que vayan, que asuman la responsabilidad que tenemos como iglesia, para no ser una religión más, sino que lo que nos caracteriza es el amor. Y ese amor produce fruto, y ese fruto edifica para la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.